¿Cómo deberíamos vivir como hijos de Dios? Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada acerca de cómo deberíamos vivir como hijos de Dios. Y para eso primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por este tiempo que tú nos das. Te pedimos que tú nos guíes y nos hables a través de tu palabra. Te damos gracias Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cómo deberíamos vivir como hijos de Dios? Es una pregunta que hice el miércoles pasado para comenzar el estudio y vimos en Hechos 1 del 6 al 14 que los discípulos estuvieron frente a uno de los acontecimientos más impresionantes que vivió la iglesia en su formación. Y este acontecimiento es la ascensión de Jesús. Fue un acontecimiento que no pasó desapercibido, porque muestra una realidad que motivó a la iglesia y marcó la vida de los hijos de Dios. La palabra en Hechos 1, del 6 al 14 dice así. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Pedro, Juan, Jacobo, hermano de Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vimos que con este acontecimiento no estamos hablando de un héroe caído, no tenemos los restos de un héroe en una tumba o en una urna. Él está vivo y está sentado junto con el Padre. Y deberíamos preguntarnos si es que un acontecimiento como este nos impresiona. Realmente nos llena de emoción pensar que Jesús ha resucitado y ha ascendido al Padre. ¿Creemos en ello? ¿O cuán lejano e irreal encontramos el relato de Hechos? Comenzando con su encarnación, pasando por su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión, vemos que Jesús marcó la vida de sus discípulos y debería suceder lo mismo con todos nosotros. Entonces, ¿cómo debemos vivir los hijos de Dios? La semana pasada vimos que deberíamos vivir con nuestra mirada puesta en el establecimiento del reino de Dios. Los discípulos estaban a la espera de que el reino de Dios se estableciera de forma física y le preguntaron a Jesús cuándo sucedería esto. Y bueno, ese también debería ser nuestro deseo. Ahí debería estar puesta nuestra mirada, porque tendríamos que estar mirando y esperando ese momento. ¿Ansiamos el retorno de nuestro Señor Jesús? Es verdad que a nosotros no nos toca saber cuándo sucederá esto, porque esto solo el Padre lo sabe. Pero ¿estamos conscientes de que esto va a suceder? O tal vez es algo que vemos como algo real pero lejano.
Leemos que el Señor dijo a sus discípulos que les daría poder a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nosotros tenemos el deseo y el anhelo de poner nuestra mirada en el establecimiento del reino de Dios. Pero también tenemos el poder para ser sus testigos. Entonces, como hijos de Dios, deberíamos vivir siendo testigos de Cristo. Perdón. El Señor les mandó a no salir de Jerusalén, porque en un tiempo más cumpliría la promesa que hizo el Señor a través de Joel 2 del 28 al 32, que dice que sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Dios derramaría su espíritu y sus discípulos comenzarían a predicar el Evangelio de tal forma que todo el que invoque el nombre del Señor llegaría a ser salvo. El cumplimiento de la promesa de que vendría el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio estaba cerca. A través de ese poder, los discípulos de Jesús cumplirían con una gran labor: ser testigos de Jesús, es decir, dar testimonio a las personas de quién es Jesús. Como hijos del Señor, ellos vivirían siendo testigos de Cristo. El Señor les dijo que deberían vivir dando testimonio, haciendo discípulos de todas las naciones. O como dice Marcos, que deberían ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tenían una tremenda labor: ser testigos. Primero en Jerusalén, luego en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Evangelio debía llegar a las personas de todas las naciones. Debería ser compartido por todo el mundo a toda criatura. Como hijos de Dios, nosotros deberíamos vivir de la misma forma, siendo testigos de Cristo. Al tener clara una perspectiva del reino de Dios, al ansiar su establecimiento, al poner nuestra mirada en ese día y al saber que ese día cada vez está más cerca, deberíamos predicar el Evangelio a todas las personas. Porque Joel dice que el día del Señor será grande y terrible. Y en ese día las personas ya no tendrán oportunidad. Los que han creído estarán con el Señor, y los que no han creído recibirán condenación. Y el Señor nos da el poder a través de su Espíritu de ser testigos de Él, es decir, de predicar las buenas noticias, de anunciar que hay salvación a través de Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz. Y es a través del Espíritu Santo que las personas que escuchan este mensaje llegarán a tener convicción de pecado, de justicia y de juicio. Los hijos de Dios, con una perspectiva clara en el reino y con el poder del Espíritu Santo, damos testimonio, predicamos el Evangelio de salvación, hacemos discípulos de todas las naciones, llevamos las buenas nuevas a todo el mundo. Nuestra vida no tiene una esperanza acá. No estamos atados a este mundo. Nuestra esperanza está en la eternidad. Nuestro propósito no es acumular tesoros en la tierra. Es ser testigos de Cristo, porque nuestros tesoros están con Él. Pero surge aquí una pregunta. ¿Nuestro encuentro con el Señor
¿Es un acontecimiento que realmente ha transformado nuestra vida? ¿O simplemente ha llenado un vacío de religiosidad que había en nosotros? Para los discípulos de Jesús, el Señor no vino a llenar simplemente un espacio vacío en su vida. Vino a trastornar sus vidas por completo. El enfoque cambió completamente. Ellos estaban esperando el establecimiento físico del reino. Estaban esperando que pase algo. Pero el Señor derramó su Espíritu Santo. Y entonces ahí entendieron que tenían que comenzar a establecer ese reino del Señor aquí en la tierra. Un reino espiritual. Y para eso tenían que estar dispuestos a ser testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por esa convicción es que nosotros estamos hoy acá. Es por esos testigos que la palabra llegó a nosotros hasta nuestro tiempo. Es por ese compromiso que el Señor ha permitido que escuchemos el Evangelio y podamos doblar nuestras rodillas, entendiendo nuestra miseria, solo para poder decirle al Señor, sálvame. Y hermanos, eso es lo que el Señor requiere de nosotros hoy. Como hijos de Dios, debemos ser testigos. Debemos predicar el Evangelio. Debemos presentar ese Evangelio a las personas que viven sin una esperanza eterna. Entonces, ¿cómo viven los hijos de Dios? Viven primero con su mirada puesta en el establecimiento del reino. Un reino que ya está siendo establecido. Segundo, vivimos siendo testigos. Y tercero, vivimos con nuestra mirada puesta en el retorno, en la venida de nuestro Señor. Y de ese tema, de poner nuestra mirada en la segunda venida, es decir, cuando nuestro Señor Jesús vuelva, estaremos hablando la próxima semana. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es tan clara, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a ser verdaderos testigos tuyos, Señor. Que pongas carga en nuestro corazón por esas personas que no te conocen. Que veamos con amor y con misericordia a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos y a toda persona que no conoce a Cristo. Porque cuando vuelvas, Señor, ese día será grande y terrible y ya no habrá más opción. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dado salvación. Gracias, Señor, porque tú has enviado a Jesucristo para poder ser salvos. Y gracias también porque has enviado al Espíritu Santo, quien es el que nos da poder para poder dar testimonio y vivir vidas que te agradan. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo 21 de septiembre y nos vemos la próxima semana.